¿Cómo darnos cuenta del momento exacto en que la oscuridad termina y empieza el día? Fue la pregunta de un maestro a sus alumnos. Uno respondió, cuando podemos notar la diferencia entre una higuera y un olivo. El maestro dijo, no. Otro respondió, cuando podemos ver la diferencia entre una oveja y una cabra. El maestro volvió a decir, no. Así que ante las tantas respuestas no correctas, el maestro dijo, uno sabe que la noche ha terminado y ha empezado el día cuando ves la cara de un extraño y entonces la ves como un hermano. Hasta ese momento no importa cuán brillante es el día, aún es de noche. ¿Será que el evangelio puede cambiar nuestra forma de vivir? ¿Y cómo nos damos cuenta de que verdaderamente hemos cambiado? ¿Nuestro trato a los demás es demostración que hemos cambiado? ¿O simplemente la religión que llevo me identifica como cambiado? Acompáñame a estudiar el tema titulado La Iglesia y la Educación. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 6 al 8 dice: Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Pablo nos demuestra aquí cuán importante es el bienestar de sus conversos, al punto de entregarse, de darse a sí mismo. ¿No les parece muy similar al comportamiento de Jesús? En Juan capítulo 10 verso 11 Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Las personas desean conocer a Dios y comprender su voluntad. La iglesia es ese lugar donde crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad. La iglesia provee el espacio para ese aprendizaje a través del diálogo. En Lucas capítulo 10, verso 30 al 37, Jesús narra la historia del buen samaritano. En resumidas cuentas, se trata de tres tipos de personas frente a alguien extraño. El primero, el sacerdote, que pasó de largo ante el accidentado. Luego el levita, que también pasó de largo ante el sufriente. Y el samaritano, quien tuvo misericordia. Él lo levantó, lo cuidó, lo encargó para seguir siendo cuidado, cubrió sus deudas y regresó. ¿Qué planteaba Jesús con esta historia? Bueno, en primer lugar, quiso dejar en claro quién es el prójimo. No fue el sacerdote, pues no se trata de formas religiosas o la religión que profesas. Tampoco fue el levita, porque tampoco se trata de tener muchos años siendo religioso. Fue el samaritano quien actuó con misericordia. Él es el prójimo, alguien que ha sido transformado por el evangelio y de cómo nuestros actos lo demuestran así. Esta es la clave de la verdadera educación cristiana. Evitar los prejuicios culturales o sociales, tratar a los demás como superiores y no como inferiores, ver a los demás como Cristo los ve. ¿Y cómo los ve? Cristo amó a la humanidad hasta la muerte. Entonces, nosotros trataremos de hacer lo mismo con los demás, es decir, amarlos hasta la muerte. Tratar a los demás con el mismo valor que Cristo tiene por cada uno. Esto es lo que hace a la educación cristiana. Lo que hacemos como cristianos impacta en cómo los demás ven a Dios. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. ¿Cómo debemos vivir entonces? La gente que escuchaba las palabras de Jesús en este famoso sermón de la montaña se encontraba en una gran dificultad. Alrededor de ellos y en las pequeñas montañas había
cruces por doquier, hechas por los romanos para recordarles quién estaba a cargo de sus vidas. Sometidos por la maldad del imperio, las palabras de Jesús parecían ser una utopía. El mal los llamaba a reaccionar con mal. Pero el mensaje de Cristo tiene el núcleo de la verdadera educación. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hacer el bien a pesar del mal que te rodea, eso es educación. Y encima cristiana. Así que Dios te ha llamado a ser luz, es decir, a hacer el bien a pesar de que todo el planeta esté haciéndote el mal. Esta es la manera de vivir. ¿Y cómo podemos hacer que nuestra vida sea un ejemplo para otros? Cuando Jesús vino a esta tierra, Él llamó a los discípulos para estar con Él. Marcos 3:13 al 14 dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar. La clave de la educación inicia con estar con Jesús. Jesús los llamó, los entrenó, les dio la oportunidad de relacionarse con la gente que iban a cuidar y amar, y también los desafiaba para que se dieran cuenta de lo que el mundo sería si se trataran como hermanos y hermanas. En una ocasión Jesús entró a la sinagoga y leyó al profeta Isaías, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:18 al 21. El ministerio de Jesús estaba claramente profetizado y también evidentemente cumplido. No se trataba solamente de predicar o enseñar. Este acto educativo andaba acompañado de obras claras de sanación, además de también señalar el comportamiento y obras de los que Él llamó para ser sus discípulos. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El discipulado al que Jesús nos llama no es un mero momento en la vida, se trata de la vida misma. Dice esta cita en El deseo de todas las gentes: el mandato que dio el Salvador a sus discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el evangelio en cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen a colaborar con Cristo. Jesús inventó el discipulado. El centro del discipulado es obviamente Cristo. Jesús es el centro de nuestra comunión y de nuestra adoración. Para los discípulos, estar con Jesús era más importante que todos sus mandatos, porque la raíz de sus mandatos estaban en su carácter, y vivir con Jesús les enseñaría cómo era realmente ese carácter. Como resultado, amar y obedecer los mandatos de Jesús. Por lo tanto, la educación cristiana tiene que incluir ese sentido de misión, suplir la necesidad de los necesitados y compartir con ellos las buenas nuevas del Evangelio. Eso es tener educación cristiana. La existencia del hombre ha sido uno de los misterios más grandes de la humanidad. Diversos científicos y filósofos han propuesto muchas teorías de por qué existimos, para qué vivimos y cómo hemos llegado a esta realidad. En el corazón humano existe un sentido de eternidad, porque deseamos saber el pasado, vivir nuestro presente y conocer el futuro. Y para todas estas cosas, Dios se ha pronunciado. Por ejemplo, ante la pregunta ¿de quiénes somos? Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cómo debemos vivir? Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué pasa cuando morimos? Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga
porque su memoria es puesta en olvido. ¿Y por qué hay maldad y sufrimiento? 2 textos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús en Juan 16:33. La educación cristiana también es conducir a las personas a estas respuestas que se encuentran en la palabra de Dios. Así que la Biblia nos revela la verdadera educación. ¿Qué podemos hacer para compartir estas bendiciones? Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Los primeros cristianos comprendieron que era necesario vivir en comunidad, pues es en comunidad donde aprendemos los unos de los otros. Ningún cristiano puede vivir separado de sus hermanos. Establecieron lo que podríamos decir grupos pequeños. Estas eran pequeñas escuelas donde aprendían más del carácter de Jesús y eran puestos a prueba a su misma vez con el fin de ser semejantes a él. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Obviamente el evangelio de Jesús se entiende mejor en comunidad, pero se experimenta mejor en comunidad y en el acto de compartir no cosas, sino la vida con los demás. Recuerda que donde estemos, la gente siempre verá nuestra vida para ver si existe alguna esperanza de cambio en la suya. Segunda de Corintios 3:2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En conclusión, podemos decir que en esta oportunidad hemos entendido, primero, la verdadera educación cristiana no se trata de formas religiosas ni denominaciones religiosas, sino de la transformación del carácter a semejanza del de Cristo a través de su iglesia. Segundo, que hoy tenemos la oportunidad de gozar ese carácter de Cristo cuando nos reunimos con nuestros hermanos en comunidad para aprender a amarnos mutuamente. Y tercero, que al buscar a Cristo cada día, también buscaremos a los que aman a Cristo de verdad. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga.